Creo que nunca he dado una charla sentada en un sofá. Se debe a lo pequeña que soy, que casi no se me ve, encojo. Y lo primero, empezaré diciendo muchísimas gracias al Museo Tamayo y al equipo por la confianza y por todo, por traerme y por tenerme aquí, darme la oportunidad de trabajar con un equipo que considero que es magnífico y darme la oportunidad de hablar de algo que no tengo muy claro. Es decir, os voy a hablar un poco de lo que tengo en la cabeza, y lo que tengo en la cabeza todavía no lo he escrito, con lo cual no es una charla que os pueda leer, sino que quiero de algún modo compartir ideas que me preocupan, pero que no sé si las voy a saber articular convenientemente. Lo primero es que voy a empezar a hablar de esas ideas y de ese pensamiento que yo tengo y que se conecta sin duda con el Instituto de Estudios Imaginativos, que es una propuesta que queremos lanzar conjuntamente entre el Tamayo y el Instituto Arte Gender Nature, que es el que dirijo en Basilea. Y luego os pondré algunas imágenes de proyectos que he hecho. Soy malísima haciendo PowerPoints y gracias a Zara y al equipo del Tamayo pues podéis ver un PowerPoint, pero es que soy peor todavía pasando las imágenes. Pero al final lo haré, porque creo que es importante y sobre todo cuando uno no ha tenido la oportunidad de ver las exposiciones es importante tener algunas imágenes para hacerse una idea de lo que estoy contando. Este año he tenido no sé si el privilegio, porque igual es un poco exagerado hablar así, pero la oportunidad de trabajar en un pabellón nacional que por suerte no era el de mi nacionalidad, no era España, era Dinamarca. Dinamarca tiene una forma de optar al pabellón que es un poco distinta al resto de países. Algunos países optan por una propuesta comisarial y el comisario propone al artista, y algunos otros países proponen al artista y es el artista quien elige el comisario. Ese es el caso de Dinamarca. Es decir, hace más o menos 1 año y medio me llama alguien que conozco en Dinamarca, me pregunta por mi email y al cabo de 10 minutos en el email es una propuesta de Maja Malou Lise, que me dice que ha sido elegida para representar a Dinamarca en el pabellón y que le gustaría trabajar conmigo. Es siempre una sorpresa y hay gente que igual le parecen mejor o peor. Para mí trabajar con gente que nunca he trabajado me parece increíble y es una persona con la que nunca había tenido ninguna relación antes. Es decir, sabía de ella, es el artista más joven en un pabellón nacional desde que abre la Bienal, pero yo no había tenido ningún encuentro personal con ella, con lo cual me parece increíble empezar a trabajar con alguien y durante ese proceso ver tentativamente no solamente si eres capaz de llevar a cabo un proyecto con ese artista, sino además si eres capaz de establecer un vínculo personal que sustente esa propuesta y que sea capaz de aguantar la tensión y la presión que hay en un pabellón nacional. Con lo cual es un reto para la persona que te llama, porque no te conoce, es un reto para ti, porque tú tienes unos métodos, unas formas de trabajar y tal vez la otra persona tenga formas de hacer las cosas totalmente distintas. Cuando estás haciendo la Bienal de Venecia, en realidad no tienes ninguna información sobre lo que está pasando ni en los otros pabellones ni en el pabellón central. Tienes una cierta idea, porque como sabéis, la curadora del pabellón central era Coyo, que lamentablemente falleció, y luego se arma un equipo comisarial que desarrolla las ideas que ya deja más o menos en un documento y las llevan a cabo. Pero en realidad no tienes la lista de artistas, pero no tienes, y te lo puedes imaginar, pero es un ejercicio realmente de especulación de ficción. Cuando llegas, lo primero que tú intentas ver es si hay similitudes o si hay como diferencias entre un lugar y otro para poder situar lo que tú mismo estás haciendo. Es decir, lo que intento decir es que es un proceso bastante a ciegas. No sabes muy bien si aquello que vas a proponer es una idea que es una excepcionalidad dentro del conjunto o si se va a mimetizar con ese conjunto. En nuestro caso, la radicalidad de la propuesta era tal que sabíamos perfectamente que de haber alguna otra propuesta serían mínimas. Hemos estado trabajando casi 1 año y medio con artistas de la
es decir, actrices de la industria de la pornografía, con lo cual sabíamos perfectamente que no nos íbamos a encontrar 15 proyectos trabajando con pornografía y seguramente por la filosofía misma de lo que Collo dejó escrito, sabíamos que la Bienal de Venecia de este año no iba a ir en general en esa dirección. Para mí, y es muy importante decirlo, es bastante poco importante decidir si una exposición es buena o mala. Las exposiciones me parecen seguramente uno de los mejores métodos que tenemos para crear una experiencia colectiva de las ideas. Las ideas para mí son muy importantes. Las ideas complejas son todavía más importantes que las ideas simples. Las ideas complejas funcionan por conectividad. Las ideas complejas funcionan por conectividad si uno tiene una especie de preeminencia de las ideas complejas. Es decir, antes de saber lo que una idea compleja es, tenemos una preeminencia de esa idea. Somos capaces de mentalmente hacernos con esa idea y a través de ese espacio que hacemos mentalmente se crea un espacio de comprensión. Nos situamos en ese espacio de comprensión y empezamos a entender. En ese sentido, las exposiciones no son ni una ordenación de objetos, ni tan solo ningún enclave ideológico para hablar de un material cultural determinado. Sé perfectamente que se utilizan en esa dirección y no me molesta en absoluto. Si se utilizan en otra dirección, tampoco me molesta. Considero que realmente es una especie de bien histórico que hemos desarrollado como colectividad para crear una experiencia de lo complejo. Y es eso lo que me interesa, el hecho de que existen para crear esa experiencia. A veces se usan con mejor oportunidad, a veces se usan en unas direcciones narrativas, pues en una dirección o en otra, pero en todos los casos me interesa. Es decir, yo tengo la idea de que el conjunto de todas las exposiciones sirven casi a una misma propuesta y que esa propuesta está en el centro de la forma de actuar del cerebro humano y que sin las exposiciones sería muy difícil como especie llegar a síntesis cognoscitivas y a formas de conocimiento complejo y las exposiciones nos lo dan. Exposiciones es desde un plato con comida en una mesa hasta exposiciones institucionales. Es decir, la situatividad de determinados objetos en determinados contextos, el hecho de que nos obligamos de una forma casi automática de interpretar esos contextos, de situarlos, es una gran noticia. Con lo cual, que me guste o no me guste una exposición, a mí como persona me da un poco igual. La historia de las exposiciones, sin embargo, considero que es una de las ciencias que menos hemos cultivado y es una de las ciencias más importantes. Por Internet, por las redes sociales, por el cómo funciona la distribución del conocimiento, cada vez más, yo me doy cuenta porque trabajo en una universidad, la gente joven no ha tenido ni la experiencia y, sobre todo, no tiene la memoria de ninguna otra exposición. Y para mí eso es clave. Es decir, conservar la memoria de las exposiciones es fundamental, porque en esas exposiciones, en esos espacios mentales, viven esas ideas complejas. Al llegar a la Bienal de Venecia, me doy cuenta de que la gente está de algún modo deprimida, empiezan a hablar de que es una sensación de entropía, de que todo es lo mismo. La gente entra en algo que para mí es fundamental esquivar, que es el modo cínico, ¿no? El modo cínico, que es una mezcla entre mi ignorancia y mi vaguedad mental. Es decir, por un lado desconozco muchas de las cosas, pero hago ver que las conozco, es decir, lo tapo con mi cinismo, normalmente o y. Aparte de eso, soy totalmente incapaz, por mi vaguedad mental, de intentar una comprensión de aquello que no logra conectarme. Es decir, si no me conecta, peor para aquello. Si no me conecta, peor para mí. Es decir, incluso aquello que no me conecta debe conectarme, debemos conectarnos. Hay que hacer como ese esfuerzo y unplug el cinismo. Entonces, lo importante de la Bienal de Venecia de este año es que para mí fue como una especie de bomba
de ideas y de energía. Vas a ver una exposición y te das cuenta que en todos los valores de esa exposición tú estás en ellos. Es decir, todos aquellos valores que han fundamentado la elección de los artistas son tus valores. Todos aquellos lenguajes artísticos que esa exposición está presentando son los lenguajes artísticos por los que tú has apostado en la última década. La forma expositiva, el orden, la manera, los textos, los conceptos, todo aquello que está presente en esa exposición, en realidad no solamente te es afín de un modo experiencial, sino de un modo ideológico, por así decirlo, y educacional. Tú estás conectado con todo eso. Y sin embargo, en lugar de crearte entusiasmo, te crea una especie de tristeza, depresión y en muchos casos repelús. Entonces, preguntarse por qué llegas a ese estado para mí es fundamental. Entonces, al ver la Bienal, que es una Bienal táctil, una Bienal llena de cerámica, es una Bienal llena de tejidos, es una Bienal llena de flores, es una Bienal llena de feminismo, es una Bienal llena de diversidades, es una Bienal llena de formas experienciales sobre la querencia, el healing, la empatía, todo eso que llevamos repitiendo hasta la saciedad, en lugar llega a una especie de no puedo más, ¿no? Entonces, cuando llegas al Arsenal, hay gente que en privado te dice, si veo otra flor, de verdad, me voy a poner negra, no puedo ver una cerámica más, no puedo con otro textil, y si hay otro texto que empieza con care, caring, empathy o hidrofeminismo, me pego un tiro. Entonces, es súper genial llegar a ese momento. ¿Cuándo llegas a un momento de absoluto límite de algo que no era un método? ¿Cuándo has convertido algo que en realidad estaba concebido para crear agujeros en una superficie que no tenía porosidad alguna y lo has convertido en el ladrillo mismo? O sea, cuando algo que debía tener el máximo grado de flexibilidad se convierte en un arma. Es decir, en un arma en el sentido más defensivo de la palabra. Se convierte, de hecho, no tanto en un arma, sino en una especie de presa. Como cuando quieres encajar o quieres que todo el agua de un río esté en una parte del caudal y no en el otro. Es decir, como una defensa. Ante todo aquello que no nos gusta, tenemos el caring, el healing, la empatía y el hidrofeminismo, etcétera, etcétera. Miles de conceptos que son familiares y de los que soy perpetradora. Es decir, yo he trabajado en eso. Y sin embargo, yo misma couldn't relate less. Es muy importante porque seguramente una de las exposiciones que más me ha llegado al alma, sin entender en aquel momento nada, fue la visita a la Documenta 10 de Catherine David. Cuando yo llego a la Documenta en 1997, me había leído simplemente en un día antes el prólogo de Catherine. Catherine dice: no podemos hablar de ningún sentido relevante de lo que una comunidad tenga que hacer o decir sin hablar de la historia y sin hablar de la fotografía y del material fílmico como aquel material que realmente conlleva no solamente una experiencia documental de la historia, sino una experiencia experiencial, estética de esa historia. Voy a concebir esta exposición, dice ella, como un efecto cultural, una manifestación cultural en francés. Lo que la exposición va a hacer es manifestar culturalmente 3 momentos de la segunda mitad del siglo XX. 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, 1968, una especie de momento liberador donde la gente tiene una cierta experiencia política que es, por así decirlo, progresista, y acaba esa exposición con algo que se nos ha olvidado todo el rato, que es con el peor de los momentos posibles, que es el Deutsche Herbst. Acaba la exposición con el 76 y el 77. Entre septiembre y octubre de 1977 se crea una espiral de violencia como casi nunca antes se había tenido lugar, sobre todo en Alemania, con una serie de secuestros y asesinatos por AfD, por RAF, por la Rote Armee Fraktion,
soy malísima con este tipo de cosas. Pero la exposición de Catherine David no acaba, por así decirlo, en el punto álgido del momento histórico del aperturismo, sino en el peor momento posible. Al hacer eso, crea una sensación de que la historia es la substancia que debemos manejar. Y esa idea que ella crea, como la historia, como el momento que debemos manejar, lo cataliza en obras que son de algún modo míticas o icónicas y que generan una memoria que es brutal. Una de ellas es, para mí, estoy hablando de mi propia visita, es por supuesto los helicópteros de Nancy Spero en el Frederick Shannon en la primera fila, que yo lo recuerdo durante años y años como algo gigante, unos helicópteros entrando en Vietnam, azules, sobre los campos de arroz. No hay campos de arroz, en realidad es un papel en blanco con unos helicópteros enanos del tamaño más o menos de mi puño y hechos en acuarela por Nancy Spero, simplemente que son muchos. Y es muy importante cómo la cabeza de algún modo rellena la imagen que no está. Y no hay ningún campo de arroz, no hay Vietnam, simplemente el papel es blanco y está mostrando figuras quebradas, figuras muertas o me refiero masacradas por la entrada del ejército americano. Eso una. Y la otra es una película de Johann Grimon Pretz que se llama Dial History. Y Dial History es una especie de found footage de todos los secuestros, la mayoría aéreos, de todos esos años. Es decir, es oscurísima en realidad la exposición, no acaba en ese momento progresista. Y lo que hace al hacer eso, en acabar la historia en el peor momento posible de la historia, 76-77, el peor momento en urbanidad, el peor momento en concepción de la historia, el peor momento en la historia de la democracia en Occidente para ella, estoy hablando desde donde ella lo ve, hace que Okui, en la documenta 11, pueda de algún modo entrar todavía con más fuerza a esa idea de la historia como sustancia. Es decir, que nos vamos a poner ya no tan solo en el plano del documento y de la materialidad fílmica y de la materialidad fotográfica, sino que vamos a llevarlo más allá y vamos a coger un concepto súper francés que viene de Derrida, de una clase que Derrida da en 1994, que es la fiebre del archivo. Y eleva, y eso es un momento súper interesante en la historia de las exposiciones, eleva esa especie de manifestación cultural que pretende Catherine David, lo eleva a una manifestación cultural al plano del Estado y del contraestado. Es decir, ese oscuro momento del terrorismo donde ella deja la exposición da pie para que Okui hable no solo de la fotografía como un material artístico, sino del archivo. El archivo normalmente se hace entre el contraarchivo, es decir, aquellos colectivos que coleccionan archivos y documentos para contrarrestar o contraatacar la memoria del Estado. Y él eleva casi de una forma muy curiosa esa idea de la historia como la materialidad de Estado y hace algo que todavía es súper interesante, que es concebir la posibilidad de que nosotros seamos funcionarios de ese Estado, es decir, del Estado o del contraestado, de lo colonial o de lo contracolonial. Como curadores podemos ser casi las dos cosas. Y mientras Catherine, y yo creo que es porque es mujer, hace una exposición que tiene mucha influencia, realmente la documenta 11 de Okui no es solamente que tenga influencia, es que se convierte en una especie como de jesuitismo a nivel global. Es decir, se prolifera la idea absolutamente ad infinito que la única práctica y el único método es el hablar de esa historia y el curador como el hacedor y el contrahacedor de ese archivo y de esa fiebre, de esa especie como de entusiasmo vírico que realmente se propaga como el fuego. Es decir, después de Documenta 11, hablando todo el rato, disclaimer, por supuesto, de ambientes culturales
públicos. No estoy hablando del mercado, no me estoy refiriendo a ningún evento que tenga que ver con situaciones de mercado, sino con situaciones de interés público, por así decirlo. Y OCWI, para mí, eleva la concepción histórica a histeria, ¿no? La historia se convierte en histeria, pero también se convierte en el lenguaje casi como una voz que en realidad ya no es personal, no habla en ningún momento tanto desde lo individual, sino que todos, artistas, comisarios, institucionalizamos esa práctica y creamos una coreografía increíble de situar nuestra historia y nuestras historias en plural en el centro de una especie de movimiento colectivo social que activa el nivel cultural de muchos países. Estoy hablando, no puedo hablar desde Latinoamérica porque no soy ignorante en estas prácticas, pero, por ejemplo, llega a España como un tsunami, es decir, entra en los museos públicos como un tsunami, es decir, como una carga de agua que rompe con todos los esquemas y llega a un nivel de histeria colectiva que se convierte realmente en dogma. Entonces, yo entiendo que para frenar ese dogma hay como que crear una serie de resquicios y me pregunto, ¿cuáles fueron los primeros resquicios que se atrevieron de algún modo a contestar algo que parecía incontestable? Estoy hablando desde la experiencia de 2026 de una Bienal de Venecia donde realmente no hay ningún material fílmico, donde no hay ninguna documentación fotográfica, donde no hay ningún archivo, donde no hay ninguna situación histórica. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo desaparece la historia para dejar lugar a toda una serie de emociones y de experiencias que no parten de esa narración, por así decirlo, top-down, ¿no? Entonces, el primer resquicio lo podríamos encontrar, y lo hago de una forma, o sea, os estoy narrando mi cabeza porque es como yo lo hago, pero este ejercicio lo podéis hacer desde otras referencias absolutamente distintas. Para mí, el primero que se atreve y es percibido como un impostor o incluso como un pequeño burgués hijo de puta es Roger Burgell. Roger Burgell, en la Documenta 12, plantea no nombrar la idea de historia y plantea la Documenta en tres ambientes. Curioso porque manifestaciones culturales, Francia, Catherine David, ¿no? Esa idea de experiencia de lo cultural a través de la historia, y Roger Burgell dice ambientes cognitivos a través de tres preguntas. No sé si os acordaréis de las preguntas, pero las preguntas eran casi de risa. O sea, yo me acuerdo de estar en cenas y hacer bromas de las preguntas. La primera era, ¿Is modernity our antiquity? Y el tipo lo repetía en todas las conferencias y aquello era como casi de risa. ¿Es la modernidad nuestra antigüedad? Y era como, ¿por qué después de Catherine David o OCWI este tipo, tipejo, de repente se lleva toda esa idea de historia, todo ese discurso, todo ese momentazo que estábamos viviendo en solucionar el mundo desde lo postcolonial, se lo lleva a algo tan arqueológico, tan formal? ¿Por qué vuelve a nombrar como las dos antígonas de la formalidad innombrable, ¿no? La modernidad y la antigüedad? Y él se pregunta, ¿es la modernidad nuestra antigüedad? Y la segunda pregunta es casi peor. Dice, what's bare life? ¿Qué es la vida al desnudo? Y para hablar de la vida al desnudo, y ahí está el resquicio, utiliza a Giorgio Agamben. Agamben dice, todas las maquinarias geopolíticas y todos los discursos geopolíticos, biopolíticos e incluso los capitalismos biogeopolíticos acaban en un solo resultado, que es el crushing of the bodies, la destrucción de los cuerpos. Y lo único
que puede hacer un cuerpo ante esa situación que es tan brutal es habitar ese cuerpo desde la vulnerabilidad. Tal vez sea la primera vez, 2002, donde la idea de vulnerabilidad, es decir, el concepto de precariedad, de lo vulnerable, del dolor, aparece. Y es muy interesante ver cómo antes ese concepto no estaba y después ese concepto como una semilla empieza a estar. La gente no presta mucha atención a esa idea de Agamben y de hecho Agamben es también un poco tipejo, porque el tipejo Agamben italiano, que por supuesto viene avalado por toda la idea del operaisti y de todas las resistencias trabajadoras habidas y por haber, salidas del comunismo, y muy avaladas, un hombre blanco, un señor y tal, pero en realidad el concepto de care, el concepto que él elige, lo pilla del peor lugar posible, es decir, del garbage of concepts, que es Sorge de Heidegger, que es el care. O sea, el care que estamos utilizando ahora viene de eso. O sea, es un poco, ¿no? Poco sospechoso. Heidegger, que no era ni un buen pensador ni una buena persona, como sabemos, utiliza el concepto de Sorge, y Sorge en alemán no significa necesariamente caring for another, significa una especie de preocupación que nace en el individuo mismo. Agamben engancha esa idea y lo hace vulnerabilidad, le da una contemporaneidad a ese concepto que sabe, porque tonto no es, que no puede utilizar ni por asomo. Y por supuesto, Agamben jamás nombra a Heidegger en ninguna de sus lecturas. Entonces, la tercera de las preguntas de Burgel es what's to be done, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pero la respuesta de Burgel es muy curiosa, porque el tipo dice lo que debemos hacer es, y esto es genial, porque todo el mundo se lo ha pasado por el forro, educación. Y dice lo que debemos hacer es educación. Y antes de la educación, porque la educación es un bien público que debe ser estructurado de muchas formas y debe ser avalado y querido por el bien público, no como el ejército, sino como las universidades públicas, es un derecho, la educación. Como no podemos llegar a eso, vamos a llegar a algo que la exposición al menos nos da un buen prototipo social para poner en el centro, que es la mediación. Y toda la documenta 12 va de mediación. Y yo me acuerdo perfectamente del tsunami de cinismo. Yo creo que, de hecho, de todas las personas que conocéis, soy la única a la que no solo le gustó Documenta 12, sino que creo que es una de las documentas más importantes y es una de las exposiciones más importantes en la historia de las exposiciones. Precisamente por atreverse a facing history, por un lado, y desmantelarlo en algo que es una práctica. Mientras que la historia es una práctica para el Estado y tal vez sea una práctica para todos aquellos activismos del contraestado, es muy difícil que sea una práctica que se convierta en un derecho para la ciudadanía. ¿Cómo podemos plantear una forma cultural que sea una práctica que realmente acabe legislada, acabe convertida en un derecho para la ciudadanía? Y en ese sentido, Burgel tiene una especie como de intuición gloriosa, deica, se llama educación, nada más y nada menos. Y lo pone ahí y crea una especie como de la documenta para profesorcillos, la documenta para gente que no se entera, la documenta de los textillos, la documenta de las sillas, esos sillas que están en el centro, como si nos tuviéramos que dejar decir lo que nos tienen que decir. La obra de arte es autónoma, la obra de arte es poderosa, la obra de arte habla por sí misma, nosotros qué nos van a decir, qué nos va a decir este tío que ya no sepamos, ¿no? Documenta 12. ¡Jo! ¡Wow! ¿No? Y crea todo esto en un lugar que duele mucho, que es el centro de una Alemania que está establecida socialmente como una democracia burguesa. Es genial. O sea, qué mala hostia tiene este tío, ¿no? Y luego, a partir de ahí, esa idea de historia empieza a quedar un poco en suspenso. Aunque en las periferias todos nos agarramos a la idea de historia,
todos nos agarramos al archivo, todos nos agarramos a algo repugnante, pero que no ponemos nunca en cuestión, que se llama buenas prácticas, pues eso repugnante se sigue practicando, mientras que algo que realmente no es repugnante, como la educación, no se practica. ¿Por qué llamo a las buenas prácticas repugnantes? Porque en el fondo, uno de los grandes problemas que tenemos y que yo creo que es súper importante es que tanto los binarios como los supremacismos viven en nosotros. Y si unas prácticas son buenas, significa que unas prácticas medianas o malas pues no tienen biodiversidad, no tienen la posibilidad de vivir con las buenas prácticas. Es decir, esas buenas prácticas son una especie como de neonazis que se han implementado dentro de las prácticas, cuando las prácticas, en realidad, para llegar a ser más o menos relevantes, no buenas ni malas, sino simplemente relevantes, tienen que pasar por una serie de estadios, algunos de ellos no tan buenos, o incluso reprobables, o incluso muy malos, o incluso de una hijoputez, pues, significativa. Y para llegar a todo eso, para poder alcanzar un sentido de la relevancia, necesitan ejercitarse. Es decir, el ejercicio de las prácticas es lo que hace que las prácticas puedan llegar a ser. Y llegar a ser es un derecho, llegar a ser puede ser legislado, llegar a ser está muy cercano a la educación, está muy cercano a la posibilidad. Las buenas prácticas solo las practican aquellos seres que son santos o son muy buenos y entonces ellos pueden practicar las buenas prácticas. El resto de seres que practican cosas puede que se queden absolutamente fuera de esas prácticas. Y es interesante como Burger es casi utilizando una metáfora mucho más burguesa, que es la del enfant terrible, ¿no? La de contestar a Catherine David y sobre todo a Ocui, considera e implementa otras prácticas. Esas prácticas de lo culpable son percibidas por muchas comunidades como una grandísima oportunidad de hablar de la experiencia frente a la narratividad histórica. Es decir, existe una narración histórica, pero existe una experiencia que tiene lugar en los dedos, en las manos, en la piel, que tiene lugar en comunidades donde no tienen un acceso a una escritura histórica, tienen oralidades, tienen pluralidades, tienen formas incluso de obviar o de ser indiferentes a las prácticas y a las narraciones coloniales, o estar de espaldas, o estar de frente y de espaldas a la vez. Y de ahí empiezan a surgir toda una serie de lenguajes, una serie de tactilidades. Y esa historia de Catherine y de Ocui se va convirtiendo poco a poco en los barros y los textiles y las flores de la Bienal de Venecia del 2026. Pero en realidad eso pasa por muchos estadios y pasa por muchas formas de hacer. Y el problema es que a medida que esas prácticas que han sido establecidas para diversificar y para convivir con muchas otras narrativas de muchos niveles y actuar dentro de una gran complejidad en un ecosistema que realmente mantenga una idea de historia, una idea de contexto, una idea de evento, una idea de percepción de lo temporal, percepción del capital, percepción de la tecnología, inclusión de la ciencia, entendimiento de la economía, entendimiento de las ideologías. Todo eso, para que eso sea posible, es decir, para crear un mundo cada vez más complejo, necesitamos crear un mundo sensorializado. Pero en lugar de llevar al máximo esa idea de sensorialización con muchas otras cosas, lo que poco a poco han arrastrado muchas de las prácticas comisariales e institucionales es el establecimiento de una forma rígida de entender eso táctil, una forma rígida de entender eso sensorializado, es decir, de una historización, por así decirlo, de la naturaleza, donde se produce una especie de extraño reemplazo entre el mundo natural y la historia, donde realmente lo canónico de lo natural se convierte en la nueva forma y en el nuevo lenguaje, y donde realmente los lenguajes y las experiencias, en lugar de abrir nuevas puertas y aperturas de conectividad y de hacer que entendamos cuál es el rol de todo aquello que no nos gusta del mal, cuál es el rol
rol del mal, de aquello que realmente va contra nosotros, va contra nuestros intereses, va contra nuestra forma de entender lo colectivo y lo político, en lugar de exponernos a esa posibilidad de entendimiento y de comprensión, que hemos creado esta especie como de valla, ¿no? de gran presa, y en esa presa estamos desde esta parte de la presa. No vemos el otro lado del valle, simplemente estamos viendo esta especie de marasmo donde está contenida esa idea de posibilidad que es bien pensante, pero que no fertiliza ninguna de nuestras experiencias reales. Es decir, hemos convertido algo que era un proceso y una práctica que estaba para cambiar, para ser mórfico, lo hemos convertido en una herramienta, en un utensilio, en un canon, en una forma rígida que no dice nada. Y eso es un poco mi sentimiento y mi forma de ver la Bienal de este año. Entonces, para mí es muy importante volver a algo que es muy difícil, porque además nos van a criticar por ello. Y eso que es muy difícil es hablar de formas casi blandas de pensamiento. Si la historia nos ofrecía como una arma, o sea, como una daga, una espada, me refiero Okwi, por supuesto, con el carisma, con su presencia, con su identidad, con su masculinidad, era capaz de hablar de historia y hablaba como una especie de hombre de Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a algo que no es ni tan personal como lo experiencial, de lo táctil y del care, por así decirlo, y cómo no volver a esa especie como de forma decimonónica de entender la historia, aunque sea historia en plural, historia en quebrados, historia llevada a las 1000 declinaciones, y empezar por un lugar que, por un lado, sí tiene una forma conceptual, pero la tiene más desde una substanciación de lo conceptual. Entonces, la substanciación de lo conceptual, bajo mi modo de ver, es casi un fractal que crea una matriz entre tres puntales que históricamente ni siquiera están muy estudiados. Uno es la fantasía, el otro es la imaginación y el otro es la inocencia. Todos ellos tienen grandísimos problemas y todos ellos tienen grandísimas dificultades. Las dificultades vienen porque ni siquiera no tienen grandes etimologías ni grandes referentes a nivel de pensamiento. Hay bastante pocos filósofos que se hayan ocupado de la imaginación. De la fantasía hay, o sea, divididlo por 1 millón menos. La fantasía es la gran negligida de toda la historia de la filosofía. Es más, la fantasía es sospechosa de ser un instrumento del capital. Encontramos fantasía en todas las formas populares del conocimiento y en todas las prácticas del conocimiento popular, desde los mitos hasta los videojuegos. Pero es muy difícil trasladar esa fuerza de lo fantástico a un momento fértil y a un momento posibilitador políticamente hablando. Cuando hablamos de una posibilitación política, queremos decir que de algún modo vamos a llegar a una situación de liberación o de la posibilidad de hablar de igualdades, de derechos, de legislaciones y de derechos del bien común, ¿no? Fantasía y bien común, no hay un solo texto. Imaginación y bien común, solo hay, de hecho, 2 textos. Uno, increíble, es las lecciones, que es muy curioso porque nunca se cita, que son las lecturas de Kant de Hannah Arendt y Ursula Le Guin. Ursula Le Guin desde el queer feminism point of view, por así decirlo, y Hannah Arendt mucho antes. Hannah dice, es fundamental, leyendo a Kant, dice, ¿qué es lo que hace que el imperativo categórico de Kant pueda establecer no solo una forma moral de ver el mundo? Una forma moral, ella se refiere a esa forma, como decía yo antes, rígida, que de repente ha dejado de ser un método, ha dejado de ser una posibilidad elástica, ha dejado de ser una idea para convertirse en buenas prácticas, para convertirse en supremacismo moral. Es decir, ¿qué tenemos a nuestro alcance antes de llegar a esa especie de inflexibilidad y llegar a lo moral, que es muy peligroso? ¿De qué tenemos
para salvaguardar la ética. Ella dice, la imaginación, solamente la imaginación especulativa es capaz de llevarnos a todos los escenarios del juicio. Dice, para entender la capacidad y sobre todo el alcance moral de nuestras acciones, necesitamos poder proyectar esas acciones y la única facultad mental que es capaz de proyectar esas acciones es la imaginación. Es decir, el estudio de la imaginación es el estudio de la ética, el estudio de la ética es el estudio de la posibilidad, el estudio de la ética es el estudio de la posibilidad de la salvaguarda colectiva surge de la ética y en la raíz de la ética está la imaginación. Ursula Le Guin dice, muy mal todos aquellos que creen que la imaginación es una palabra que puede usarse indiscriminadamente y es esa palabra que siempre nos la vamos a llevar cerca de la palabra creación. Qué creativo eres, qué imaginativo, lo creativo, lo imaginativo y llevarlo casi a lo ridículo de una cierta posibilidad de acción humana que nada tiene que ver, dice ella, con el poder brutalmente liberador de la imaginación que, curiosamente, Le Guin conecta con el juicio del mismo modo que conecta Hannah Arendt. Le Guin dice, solo escribo ciencia ficción para poder inventar un mundo en el que este mundo pueda haber reflejado y pueda haber de algún modo corregido algunos de los vicios para ver que en realidad los cuerpos colectivos y las formas colectivas, no solamente de acción, sino de legislación, las dos concuerdan en que el sentido último es la legislación, es decir, no hablan tanto de una legislación escrita, sino lo hablan desde el sentido kantiano, es decir, llevarlo hacia la norma, esas normas no escritas que hacen que las sociedades sean capaces de autorregularse para llegar a la mejor sociedad imaginable, posible, concebible, una sociedad de derechos, que es precisamente lo que ahora no tenemos. Es decir, esa colectividad está rota en mil pedazos, pero sobre todo aludir a esto hoy casi es pecado, es decir, hablar de fantasía, imaginación e inocencia en un momento en el que hay una radicalidad absoluta de las derechas, parece que no te enteras de nada, Martínez. Pues efectivamente hay que ir ahí. Y la tercera de las nociones es la noción de inocencia, que es una noción absolutamente victoriana y que me importa sobre todo porque desde el punto de vista de la tecnología la inocencia es lo último que quieren replicar las máquinas, es decir, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, su concepción instrumentalista de lo artificial y de lo inteligente no tiene nada que ver con una inteligencia que esté abocada a lo inocente y por eso pensamos que con el Tamayo íbamos a hacer un instituto dedicado a la imaginación. Esto era para explicaros lo que vamos a hacer. Ahí ya la explicación la doy por hecha. No sé cómo voy de tiempo. Me quedan 10 minutos. ¿No queréis ver diapositivas? Esto, igual voy a ir a lo peor. Como diría mi madre, ves a lo más puta. Estas son las 3 exposiciones que he hecho. Las primeras imágenes eran de la Bienal de Ljubljana. Estas imágenes corresponden a Velvet Ant, a Flower and a Bird, que he hecho en Melbourne y que se cerró hace un mes. Una exposición gigante en el Museo Universitario de Melbourne con más de 390 y pico piezas. Y luego os lo explico, pero quiero ir a la Bienal de Venecia, donde he empezado. Es que era grande. Os he contado, ¿no?, que yo no he hecho el PowerPoint, que lo ha hecho Zara. Y que Zara es lo más.
Os contaré una cosa de esta exposición, porque en realidad esta exposición sí tiene que ver con la inocencia. Es decir, cada vez que me invitan, muchas veces me invitan para hacer exposiciones que tengan que ver con la naturaleza. Primero porque dirijo un instituto que se llama Art, Gender and Nature, cosa que siempre estamos pensando si le cambiamos el nombre. Y luego por el hecho de que me he comprometido, por supuesto, con la condición ecológica y con lo multispecies, con la posibilidad de inteligencias que no son humanas. Pero ya uno se da cuenta, como os decía de la Bienal, que has llegado como a un límite y que te tienes que preguntar cómo puedes saltarte ese límite. Entonces, para mí era muy importante concebir uno de los grandes problemas. Australia es un país que tiene un gobierno que no es precisamente de izquierda, sino más bien de derechas y está bastante radicalizado. Y el arte contemporáneo está como bajo la sospecha de que no es para todo el mundo. Con lo cual, desde la concepción misma de la exposición, decidimos que íbamos a dotar cada uno de los pisos del museo, que es grande, a un solo concepto: Velvet Ant, Flower, Bird. Y que ibas a entrar en la exposición, ibas a encontrar Velvet Ants, Flowers and Birds. Que íbamos todo el rato a dar exactamente aquello que prometíamos, que no íbamos a movernos ni siquiera mucho en un ambiente muy metafórico, sino que íbamos a intentar perpetrar, por así decirlo, un método de la exposición capaz de estar todo el rato en lo que nombra y ser absolutamente literal, ¿no? Que es lo único que no quieres ser. No quieres ser tan literal, ¿verdad? Pues sí, vas a mantenerte dentro del máximo grado de literalidad. Eso por una parte. Y por el otro, llevarte todas las referencias a momentos históricos y momentos biológicos que fueron y han sido históricamente súper importantes, pero que han sido obliterados por muchas razones. Y me refiero a la literatura infantil. Es decir, cuando muchos comisarios, pues Agamben, Derrida, Hannah Arendt, que si este, que si el otro. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos momentos históricos en los que muchos intelectuales, y no unos pocos, crean una serie de contenidos que son fundamentales y fuertes y los crean pensando en que el filtro de los adultos no lo va a pasar y que todo aquello que deben crear de una forma subvertiva tiene que estar dedicada a los niños y que desde la arquitectura de la exposición hasta el texto que lo acompaña, todo está de la mano de múltiples trabajos de gente que han dado su vida por una obra dedicada a la infancia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los sujetos políticos, en lugar de pensarlos como sujetos adultos, se piensan desde la infancia? ¿Qué pasa si nos vamos a un momento más inocente, por así decirlo? Entonces, todos los referentes, este es uno, este es Gianni Rodari, que era un literario italiano. Y él era un activista contra Mussolini y, por supuesto, estaba en house arrest múltiples años y toda la literatura que pudo escribir cuando lo soltaron era literatura infantil, porque en la literatura infantil podía esconder todas las ideas transformativas de la sociedad italiana que él deseaba, de manera que pasaran el filtro, por así decirlo, de la censura, ¿no? Y toda la exposición estaba basada no solamente en Gianni Rodari, sino en múltiples momentos intelectuales que no han sido concebidos para la edad adulta. Es decir, imaginaos pues eso, un pensamiento que no es para la edad adulta, una forma de hacer, una forma de pensar, incluso una forma estética, ¿no? Está todo lleno de colores, está todo lleno de formas redondas, por así decirlo, por vulgarizarlo. Eso es para un pequeño resumen. Me voy a ir de esto. Flores. Muchas, todas. Y esto es el pabellón de Venecia. Cuando me llama Maya, me explica que ella quiere trabajar sobre el cuerpo, sobre la imagen pornográfica.
y que quiere hacer un pabellón sobre la imagen pornográfica con gente de la industria de la pornografía. Es decir, que no quiere trabajar sobre la pornografía, sino con las personas que trabajan en pornografía. Me explica que para ella, y es muy importante para mí, porque ella tiene 30 años y yo no, me explica que para ella esta forma de activar el cuerpo es aspiracional. Y entro dentro de un grupo de artistas y de practitioners, por así decirlo, que ven la pornografía desde un punto totalmente distinto al mío. Y podéis pensar, vaya locura, ¿por qué te metes en eso? Explico a mi equipo, porque en Suiza tenemos esta especie de reuniones que son semanales donde cada uno explica lo que hace, lo que voy a hacer y la mayoría me dicen, wow, don't do it. No te metas en esto es asqueroso, o sea, es que la pornografía no es buena, esto es malísimo, tal. Entonces, me doy cuenta de que es mi gran oportunidad, por así decirlo, de trabajar con el enemigo, pero hacerlo desde las pautas y desde la admiración total y absoluta de una artista contemporánea. Y que es una oportunidad que no puede perderse. Meterme en un mundo que no es el mío, que no conozco, no he visto una peli porno en mi vida y me importa un pimiento, por así decirlo, y empezar a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llega esto? Esto es peor, o sea, ni siquiera es un proyecto sobre pornografía, es mucho peor. El mayor banco de semen del mundo es un banco danés que está en Aarhus. Los bancos de semen no son estatales, son privados, es decir, son una iniciativa privada. Está de algún modo regulada por la legislación nacional, pero esa regulación depende mucho de cada país. Con lo cual, cosa que yo no sabía, hay gente que quiere, de una forma mucho más que cuestionable, semen danés, con lo cual el banco más grande de semen del mundo está en Dinamarca. Está en Dinamarca porque, aunque tú seas de donde seas, lo que quieres son unos hijos que no se parezcan a ti. No quieres a Chus Martínez pequeñita de 1,5 metros y más bien morenita. La quieres de 1,90 m con unas tetazas y a poder ser rubia. Entonces, esa demanda hace que ese banco de semen sea el mayor del mundo. El tipo llama al artista, el dueño, y le dice que tiene 20 litros de semen que es discharge, es decir, es un material biológico que la gente no quiere, porque al leer sus características deciden no optar por ello, y que ese semen le pertenece, porque existe una legislación que hace que al cabo de unos años, que son muy pocos, ese semen está ahí y le pertenece a él, y quiere que ella haga una obra de arte con semen. Entonces, ella, whatever, no. Y va, pero decide ir a Aarhus a ver el banco de semen. Cuando está visitando el banco de semen, las científicas que están en los laboratorios le dicen, ella pregunta, ¿qué estáis haciendo? Está todo en obras. Le dice, sí, estamos desmantelando todas las pantallas de One Vision, todas las pantallas frontales para ver pornografía, y vamos a establecer el visionado de pornografía en VR, ¿no? Con las gafas. Y pregunta, ¿por qué? Y dice, bueno, vamos a establecer el visionado de pornografía VR porque hay un estudio que hemos iniciado nosotros que dice que la movilidad del esperma cuando uno ve pornografía en VR, en virtual reality, se dobla, o sea, aumenta el 50%. Es decir, no un 1%, no un 2%, no un 10%, no un 5%, no un 20%, un 50%. Después de todos los estudios en las últimas décadas diciendo que la motilidad de los espermatozoides bajan y que todos los microplásticos y toda la polución habida y por haber del planeta hace que la especie esté ante un horizonte de gran peligro, yo, que llevo 15 años o más trabajando con fundaciones y haciendo proyectos con la naturaleza expuesta a este tipo de estudios, me encuentro con un señor danés y una artista danesa que me cuentan que si miras pornografía en virtual reality aumenta un 50%. O sea, te estalla la cabeza. ¿Va a ser la pornografía el futuro de la especie? Esa es la pregunta, ¿no? Es la cuarta pregunta de Roger Burgel. ¿Va a ser
la pornografía el futuro de la especie, Roger, no la modernidad, la antigüedad, sino la pornografía. Entonces yo, que soy, como os he dicho, una gran amante de la historia de las exposiciones y en honor a Roger Bruegel, decido aceptar, porque digo, esta es la cuarta pregunta de la Documenta 12. ¿Y cómo puede ser que toda la moralina de izquierdas y tal, pero ¿y si tienen razón? ¿Puede ser que la solución venga de lo último que quieres, de dónde venga la solución? Tiene gracia, ¿no? Es una especie de ironía de la historia. ¿Quién se va a negar a esto? Me lo tomo con una cierta gracia y empiezo a hablar con científicos de aquí y de allá y me doy cuenta que tienen razón. Es decir, que llamas, por ejemplo, a Hannah Schwein, que es una de las grandes damas del estudio de la fertilidad masculina y del countdown de los espermatozoides, que tiene casi 90 y pico de años y se hizo famosa con 80, y tienes un Zoom con ella en su casa en Estados Unidos, en California, y le explicas que has estado en ese banco y que has hablado con este señor y que te han contado eso, y ella se calla, ¿no? Y dices, no, hombre, Hannah, dime que no es verdad, tía. Y me dice, es verdad. Es verdad, es verdad. Es una jodienda, pero es verdad. O sea, imaginemos el poder. Entonces, lo que es verdad no es la pornografía. En realidad, lo que le interesa y lo que interesa de todo esto no es la pornografía, sino lo que es verdad es que el cerebro, efectivamente, se estimula por imágenes. Es decir, la capacidad que tienen algunas imágenes de llegar al tejido biológico es brutal. O sea, lo que esto dice es que las imágenes no solamente te dejan un impacto en la retina, por así decirlo, que te dejan un impacto en la memoria, por así decirlo. No, es que te dejan un impacto biológico, es decir, te cambian. Las imágenes tienen un poder epigenético. Pero es cierto que es muy difícil probarlo con nada, excepto con esta chuminada, porque efectivamente los espermas se pueden contar. Y esto hace que la ciencia cuente espermas y la gente quiere tener fertilidad. Total, que ante esta idea, por una parte, empezamos a trabajar con una serie de personas que son 4, 3 actrices porno que trabajan como una especie de plataforma y que son generadoras de su propio contenido y que venden el contenido a YouPorn y a Hustlers, y son 3 actrices que no tienen ni 30 años y que son productoras, es decir, ellas producen su propio contenido. Y por otro lado, Nicole, que es la que está en la imagen, es una persona de una generación de actrices porno totalmente distinta, mucho más mayor. O sea, Nicole tiene mi edad, tiene 54, y el resto tienen, yo qué sé, 20 y pocos. Y los cuerpos, las formas de hacer, todo cambia. Lo que no cambia, y es muy interesante, y en mi ignorancia no había tenido ninguna realidad, ninguna experiencia de eso, es el hecho de que mientras el cine, historia, documentación, del que hablaba Catherine David, el cine que yo conozco, el vídeo que yo conozco, está todo hecho con una cámara que filma una realidad, lo que esta gente nos propone es filmar como filman en pornografía. Normalmente filman ellos, no sé si tengo ninguna imagen de ellos. Estos son ellas, ellos. Esto es muy bueno, os lo tengo que explicar. Quien filman son ellos. Él tiene la guitarra. Él, de hecho 2 hombres, son invitados por ellas y tienen las cámaras en la cabeza. Son cámaras de 360 grados y son cámaras que filman de dentro a fuera. Es decir, el acto, el sexo, se filma desde dentro. Y con lo cual, todo el movimiento, es decir, absolutamente impensable, se convierte en algo absolutamente vulnerable, poético, muy interesante, de gente moviéndose muy lentamente y con muchísimo cuidado, primero para que la cámara no se caiga y segundo para que haya un control de todo el cuerpo y de todo lo que está haciendo. Lo que tú ves con una cierta velocidad está pasando en una velocidad totalmente distinta y muchas de las cosas que ves que están filmadas antiguamente, por así decirlo, de una forma frontal, ahora están filmadas desde dentro y necesitan del movimiento corporal de quien filma para que eso suceda. Anécdota, tengo 1000, del pabellón entra
una periodista española, por supuesto, y me dice, Chus, nena, ostras, pornografía ahora, ¿no? Antes plantas y ahora pornografía. Chus Martínez. Dice, ahora, tú tincadí, ¿no? En catalán, te lo tengo que decir, guapa. No hay pollas, no hay pollas. Me refiero, mucha teta y mucha rubia, pero aquí, Chus Martínez, falta pollas. Y le digo, pero Roberta, sí que hay pollas. Me dice, no hay. Me dice, sí hay. Dice, a ver, dice, ¿qué estás viendo aquí, Roberta? Dice, una guitarra. Dice, pues la guitarra, ya verás, es que ellos, y es cierto, él me dice, como no podemos enseñar nada de esto y no tiene ningún sentido, y todo el rato era muy divertido en la filmación, porque te decían, ¿qué? ¿Os apetece que me la meta? No, gracias, no, es que, ¿sabes? En Venecia va a ser un poco complicado, si te la metes, te la meten, o sea, como que no. Entonces dice, pero a mí sí que me haría ilusión una erección, dice el actor principal. Digo, ya, a ti te hará mucha ilusión, pero o sea, va a ser difícil. Las elecciones en Venecia apenas tienen lugar y sobre todo tienen lugar en contextos de coleccionistas privados. O sea, no, nada. Digo, dice, no, ya sé a lo que te refieres, pero mira, yo te lo voy a enseñar. Entonces el tipo me dice, cuando estamos filmando y hay una erección, en lugar de filmar lo que ya está erecto, lo que tengo que hacer es ir moviéndome mientras llega al estado erecto. Y te lo voy a mostrar con una guitarra, ¿no? Entonces, se ve, en la película no hay clip, pero lo que ves es como una guitarra que va emergiendo en toda la pantalla y esa es la erección. Roberta Bosco, tu erección, tu polla. Es esta. Que por supuesto os tengo que decir que en mi chauvinismo español y en mi absoluto, pues bueno, ese pequeño guiño a la vanguardia, pues una guitarra española, ¿eh? No, ni más ni menos en Venecia, porque claro, al no poder representar pues, al pasaporte que llevo y tener que trabajar con Dinamarca, pues una pues hace lo que puede, ¿no? ¿Lo veis? Resquicios. Lo que estáis viendo en realidad es una filmación que empieza en un banco de semen en Orlando, en Estados Unidos, y que continúa, y eso es muy importante, en un estudio de special effects en Nueva York. Lo que es muy interesante es cómo filman ahora, es decir, no existe nada, nada se filma en ningún lugar real, es decir, es todo artificial intelligence, es un gran green room. Y lo que era muy importante para nosotros es el hecho de que no hay ninguna realidad, es decir, en ningún momento el espectador tiene la misma escala que tienen las actrices, sino que las actrices tienen la misma escala que tendría un Tiepolo a finales del siglo XIX en los techos pintados del barroco italiano. Es decir, toda esa idea del barroco desde el techo mirando hacia abajo, eso por un lugar. Y por otro, el juego, ¿no? El juego que se crea entre algo que normalmente tiene un visionado privado, es decir, la gente no mira porno como mira el fútbol. O sea, el public viewing que estamos viendo en el Mundial no existe en el porno. Y para mí y para Maya era súper interesante el public viewing. Ella concibe la película Condis, que es un colectivo que también está basado en Nueva York, y la idea de que lo importante no es tanto lo que sale en las imágenes, sino importante realmente es el colectivo que mientras mira las imágenes se está mirando a sí mismo. Es decir, las reacciones de la gente mirando esto son de traca y es lo importante. Es la creación de un espacio público, de una plaza, para poder mirar algo que en realidad mirarías solamente de un modo privado. Y la habitación del fondo son los tanques criogénicos donde se lleva y se transporta el semen, que además están marcados con todos los países tipo Amazon Box, que te pides, me pido una caja de semen danés, pues venga, Singapur, ¿no? Camboya, no sé qué. Entonces, lo gracioso de todo esto es que esas cajas que tú te crees, la ciencia, la medicina y tal, cada banco de semen hace lo que quiera, se las hacen ellos, son creativos. Entonces no existe un mercado para comprarse unas cajas, sino que hay una serie de carpinteros de cajas de semen para bancos de semen mundial. Es muy gracioso, ¿no?
Y luego, dentro de esas cajas, en la superficie, hay una serie de vídeos de un nuevo movimiento en los colleges americanos que son una gente que hacen sperm racing. Niños de 18 y 19 años que están y tienen como ídola a Hannah Svein, que es esta que os decía, que es una mujer de casi 90 y pico de años, que es como la John Jonas del esperma, por así decirlo. Y la John Jonas del esperma tiene multitud de estudios que dicen que el esperma masculino pues, que está pues, nada, pues como una espinaca al vapor, es decir, sin fuerza, esta señora es la heroína de estos niños que hacen unos festivales en los que se visten de esperma y lo bailan y hacen como en grandes pantallas como esta, hacen sperm racing, es decir, hacen carreras de esperma en las que se ve qué esperma va más rápido que otro. Esto es una chuminada, es decir, no existe la carrera biológica, es el puro y más absoluto supremacismo. Y nos lo han explicado así. Y en toda película de Hollywood siempre hay, cuando empieza, hay un óvulo y todos los espermas que corren. Pues resulta que no corren. Es más, el más tonto el último. La cosa es que es como más bien como los autos de choque. ¿Os acordáis de los autos de choque cuando eras pequeños? Vosotros no, igual no habéis tenido esto, pero mirad películas antiguas. Hay esos autos de choque donde te pegas contra un coche y al pegarte entonces hay una especie como de efecto que pega contra otro coche y acabas en el óvulo, pero por tontín. O sea, que en realidad tú no ibas ahí y sale así. Entonces, no hay tal carrera supremacista y unos niños como de la manosfera graciosa y a la contra han creado unos festivales brutales que levantan millones y que van por los campus americanos riéndose un poco de sí mismos, y eso es lo que hay en unas micropantallas en el segundo espacio. Total, este es el proyecto de Venecia y ya está. O sea, ahora os toca a vosotros hacer preguntas.